continuación procederemos con la actividad experimental de física número 1. Acá nos encontramos con los materiales. Tenemos vasos de papel de distintos tamaños, 2 de cada uno, hojas de blog y hojas de oficio o carta. Nos encontramos también con velas y globos. Para proceder ahora pasaremos al experimento número 1. Cinco segundos. Se calentó un poco el papel. Procederemos a la segunda parte de 10 segundos. Ya. El papel ha llegado a un punto más caliente, notablemente. Pasaremos a la segunda parte, que son 30 segundos. Ya. Podemos notar que el papel se empezó a quemar un poco y que está notablemente más caliente que al principio. Del 1 desde el primer segundo al segundo 30, el papel ya se ha calentado a un punto donde podría llegar a suceder algo con el agua. Procederemos a la segunda parte, que es con el agua. Ya. Ya. Dale. ¿Cuántos segundos? Cinco segundos. Ya. Podemos observar que todavía no sucede nada con el agua y sigue el estado normal que igual al principio. Se encuentra igual de tibio. Procedemos a la segunda parte, 10 segundos. Ya. Podemos observar que el volumen del agua disminuye un poco y que ha aumentado su temperatura desde el inicio. Ya, 30 segundos. Que no le caiga la mecha. Ya caché lo que sucede en este caso. Ya. Podemos observar notoriamente que aquí ocurre un proceso de evaporación del agua, ya que al ser el papel y el agua tienen un contacto más cercano, podemos observar que el agua también se calentó un poco desde el principio, aunque no está totalmente caliente, pero podemos observar un cambio con el papel, que el papel empezó a desintegrarse ya que el agua empezó a calentarse y a evaporarse el agua por los alrededores. Cinco segundos. Ya. Ese fue. De los 5 segundos el papel se encuentra igual, intacto, en la parte de abajo todavía no se calienta como se debería esperar. 10 segundos. Ya. Podemos observar que el papel se ha calentado, si lo pueden observar, se toca y está más caliente el papel, al igual que por dentro ha aumentado la temperatura. 30 segundos. Ya. Podemos observar claramente que está mucho más caliente que el principio. La temperatura interior del papel también se encuentra, llegó a un punto en que empezó a salir humo ya que se estaba calentando demasiado el papel. 5 segundos cinco con vaso segundos. de agua. Vaso con agua. Ya. No ha sucedido nada, el interior está prácticamente igual al principio y podemos deducir que esto se debe a que el papel es más grueso utilizado anteriormente. Procederemos a los 10 segundos.
Podemos observar que se ha distorsionado un poco el papel debido al calor que se le ha provocado gracias al fuego, y la temperatura dentro del papel ha aumentado un poco, pero sigue prácticamente igual que al principio. 30. Cuidado, está muy debajo. Ya. Podemos observar notoriamente un desperfecto en la parte donde se ha empleado el fuego. Por acá, abajo. Hay como una hundidura. Esto se debe al calor interior. La temperatura. La temperatura se vio afectada dentro del papel y en el agua también considerablemente, al igual que al principio. Empezamos con la sección preguntas. Responde. ¿Es posible mantener un vaso de papel sobre el fuego? Bueno, la posibilidad de poder mantener un vaso sobre el fuego depende en cierta manera de la cercanía que se le da al vaso al fuego, del tipo de papel que se está intentando quemar y eso. ¿Influye que uno tenga agua y que el otro tenga aire, este vacío? Claro que sí, ya que cuando se tiene agua suceden distintos elementos, ya que el agua comienza a evaporarse, en cambio cuando es un vaso con aire lo único que sucede es que el papel comienza a quemarse por dentro. B. ¿Se podría repetir esta experiencia con vasos de plástico o vidrio? ¿Por qué? Explica. Bueno, yo creo que con un vaso de plástico sería un poco más peligroso, ya que el plástico es muy vulnerable, muy inflamable al fuego, y con un vaso de vidrio se vería más difícil la investigación, ya que el vaso de vidrio no se calienta muy fácilmente, debería aplicarse una mayor escala de tiempo. Bueno, ahora vamos con la pregunta B, que plantea acerca de qué pasaría con un vaso de plástico al ponerse sobre el fuego. Ahora viene la demostración y empezaremos con 5 segundos. Podemos ver que el vaso de plástico tan solo con 5 segundos empezó a notar un hundimiento, si es posible verlo. Pasaremos a los 10 segundos. Ya. Queda muy notoriamente que esto se calentó mucho más que el papel, ya que es un material mucho más vulnerable que el papel, y se siente apreciado en los lados, está más caliente, y el olor también es molestoso. Procederemos a los 30 segundos. Ya. El vaso se ve afectado, se quemó mucho más rápido de lo que se quemaría el papel a una distancia más vulnerable. El vaso se nota caliente y el agua al interior también cambió un poco su temperatura. Esa fue la explicación. Ya. Ahora procederemos a realizar la actividad del globo 5 segundos primero, sin aire. Ya. Como vemos, el globo ha experimentado un poco de cambio. Se puede ver que está un poquito, que subió un poco la temperatura. Y bueno, pero no se quemó un poco, pero no ha formado su 10 segundos. forma. 10 segundos. Ya. Podemos observar una deformidad en el globo, en la parte posterior de acá. Vemos que está más suave que en el principio. Sería fácil romperlo tan solo con un dedo. Pasaremos a los 30 segundos. Hazle cortina. Un poquito más arriba, güey. Podemos observar que en el transcurso de los 30 segundos el globo explotó, salió un olor un poco extraño y podemos observar que el globo se quemó. Finalmente explotó el globo. Pasaremos a la segunda parte
que corresponde a la tierra con harina. Como pueden observar, esta parte nos costó un poco y llegamos. Cinco segundos. Ya. Nada, podemos experimentar un cambio acá. Está mucho más suave, pero se encuentra igual que al principio. 10 segundos. Podemos observar que el globo se encuentra caliente y al igual que en el otro está un poco más suave, pero se muestra que la parte que cubre la harina sigue prácticamente igual, aunque está un poco más caliente el globo. 30 segundos. Podemos observar una deformidad en el globo al transcurso del tiempo. El globo se empezó a deformar de manera ovalada hasta que llegó al punto de la explosión o ebullición, que eso es lo que estamos viendo obviamente en física. Bueno, ahora el globo con agua. 5 segundos con el globo de agua. Ya. Como vemos, el globo se ha calentado un poco, pero la forma, el tamaño y la cantidad de agua se ha quedado en su mismo estado. Ahora procedemos con los 10 segundos. ¿Ya? Ya. Bien, como vemos, el globo tampoco se ha calentado tanto y la temperatura del agua ha empezado a sufrir cambios. Está un poco más caliente de lo que habíamos empezado. Bueno, pero Pasaremos a los 30 segundos. 30 segundos. Ya. Bueno, afortunadamente pudimos observar que el globo en esta ocasión no explotó debido a que es agua, y agua con fuego contrasta un poco el calor y la temperatura corporal del globo. Y podemos observar que hubo un cambio de formación y se quemó un poco el globo, pero no explotó. ¿Qué concepto físico se está aplicando en esta situación? Bueno, podemos observar que se observan distintos procesos físicos que se juntan y coinciden en un factor que es el calor. Vemos que todo objeto, todo cuerpo se ve afectado cuando se le aplica un cierto grado de escala de calor, y en algunos casos puede producirse una ebullición, que es cuando explota un objeto al soportarse el límite de calor, y en otros casos se llegó a calentar el agua, a hervir el agua, como es un proceso químico de evaporación. Por otro lado, ¿qué implica? O sea, se podrá llegar a hervir agua contenida dentro de un globo. ¿Por qué? Nosotros creemos que no se podría llegar a hervir agua dentro de un globo, porque cuando se mantiene mucho rato el globo dentro del fuego, mucho rato se le aplica el globo va a llegar a estallar y el agua se va a perder en el espacio, así que no se podría llegar a hervir, ya que el globo no soportaría el calor. Bueno, como conclusión final llegamos a los tres estados de la materia. Tenemos el sólido, el gaseoso y el líquido. Nos tocó ver claramente que en el gaseoso el globo explotó debido a que el oxígeno es un buen conductor de calor, y eso hace que finalmente explote el globo y sea más rápido el contacto. Bueno, en la Tierra podemos observar que demoró un poco más la explosión, pero al momento llegó a un punto de calor específico, el cual fue el necesario para hacer reventar el globo. En cambio el agua, que fue nuestro último, fue el que más demoró, ya que prácticamente el agua es un negativo ante el calor y ante el fuego, y eso hace que la reacción demore mucho más. Y en los 30 segundos no ocurrió ningún cambio, aparte de la deformación del globo y que se quemó un poco por abajo, pero finalmente no explotó. Esa es nuestra conclusión.